Hoy os quiero compartir algo que a mí me ha cambiado en mi relación con mi peso, cómo he conseguido poder bajar de peso. Os voy a explicar brevemente un poquito mi historia, ¿vale? Yo con el año 2007 me detectaron hipotiroidismo después de que pasé un momento muy difícil de mi vida en el que, bueno, conocí, me enamoré del que fue mi marido durante 14 años. Él estaba casado y claro, en ese momento tú piensas que no haces daño, pero lo haces inconscientemente, aunque estés enamorado. Que podría dar para otro vídeo hablar del karma, pero eso ya no es este vídeo. Y entonces yo ahí pues tuve, pues evidentemente mi vida se convirtió en un caos en el que pues en el trabajo ya me miraban con otros hombros, porque normalmente las mujeres pues somos las otras, ¿sabes? No sé qué, bueno, somos las malas de la película casi siempre. Los hombres parece que si son infieles está bien, pero las mujeres es un problema. Mi papá tampoco lo entendió, de hecho ya estuvo ahí un poco haciéndome boicot. Bueno, mis amigas, muchas de mis amigas tampoco me lo entendieron, no me apoyaron, con lo cual yo eso lo llevaba en silencio y en mí. Me alegro de, a pesar de todas las dificultades que pasé, haber hecho caso a mi corazón, porque pasé 14 maravillosos años con mi marido hasta que falleció, con el que tengo 2 hijos, así que, bueno, para mí eso lo cambia todo. No era una cuestión de tener razón, sino yo sabía que detrás de esa intención en mi corazón, ¿no?, era buena. O sea, mi intención no era hacer maldad, aunque hubiera hecho daño a terceras personas, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasó? Todo esto me rompió por dentro, evidentemente, todas las emociones, el estrés que uno vive, pues producen cosas en el cuerpo, es algo que ya todos sabemos, ¿no? Que todas las cosas externas que hacemos tienen mucho impacto, lo que comemos, lo que hacemos, lo que respiramos, la crema que nos ponemos, pero las emociones tienen siempre un desarrollo que si no las sabemos gestionar y se convierten en crónicas o duran más en el tiempo, que al final nos provocan estrés, pues acaban en una enfermedad. Lo que sucedió ahí es que yo enfermé, empecé a tener las tiroides elevadas, la TSH que se le llama, ¿vale? Luego hay más, si os interesa os puedo hacer un vídeo más explicando, pero bueno, hay mucha información sobre esto por ahí. ¿Y qué pasó? Pues nada, yo empecé a hacerme analíticas, me encontraba cada vez mal, yo en ese momento estaba pues delgadita, estaba bien, empecé a subir pues como 4 kilos en un mes sin cambiar absolutamente nada de lo que comía, porque al final las tiroides regulan el metabolismo y eso si no están reguladas pues da muchísimos síntomas. Subí de peso, mis emociones estaban medio locas a nivel hormonal, me sentía cansada, me sentía deprimida, me sentía que mi vida no tenía sentido, ¿sabes? Andaba perdida, o sea, me la pasaba llorando, o sea, iba del trabajo a casa y no sabía cómo iba a lidiar con todo eso. Y lo peor de todo es que normalmente la gente cuando pasas por cosas de estas no te entiende, ¿sabes? Piensa que simplemente es un cambio así, que de actitud y ya, ¿no? Pero es mucho más. Es mucho más que un voy a ser positiva, ¿no? Cuando tienes una enfermedad. Tienes que cambiar muchas otras cosas, que eso es lo que yo he estado aprendiendo durante los últimos 10 años. He estudiado, pero sobre todo lo que he hecho es aplicar muchísimo en mí, ¿no? Y entonces os quería compartir que yo, pues, estuve 10 años medicándome, ¿vale? Para las tiroides, dando vueltas entre un endocrino, otro endocrino, y en el año 2019... cuando mi marido estaba enfermo, en ese proceso en el que yo le acompañaba, en el que yo estudiaba naturopatía, en el que estuve estudiando millones de cosas para, al final empecé por mí, me sirvió para ayudar también a mi familia y entender muchas más cosas de la enfermedad. Lo que sucedió es que yo decidí hacer un proceso de sanación y decidí que no quería seguir dependiendo de un medicamento que al final siempre tenía que subirlo más porque el cuerpo se iba adaptando y que tampoco me daba la solución realmente, porque la solución siempre radica en ir a buscar el origen del problema, ¿no?, que te ha llevado a estar ahí. Entonces, cuando tú estás en equilibrio, ¿no?, el cuerpo es el que cura realmente, es el que tiene esa capacidad de sanar, ¿no?, de repararse. A veces tiene más capacidad, a veces el daño es demasiado
fuerte y no siempre es totalmente reversible, ¿vale? Pero bueno, yo hice mi proceso de sanación acompañada de... Bueno, acompañada de mi médico diría que sí y diría que no, o sea, es decir, yo fui lo suficientemente inteligente para que con todas las cosas que había estudiado y las herramientas que tenía, hacer el proceso, ¿no?, de bajar esa medicación con que él me acompañara. Yo le dije que yo quería bajar la medicación lo máximo posible, en ningún momento le dije que la quería dejar porque sabía que me tomaría por loca, sabía que me diría que eso era imposible. De hecho, cuando le dije que quería bajar lo máximo posible, me dijo que eso no sería posible. ¿Qué sucedió? Empecé a hacer cambios en la alimentación, en meditar, en muchísimas otras cosas, ¿no?, para estar en armonía. O sea, al final trabajé cuerpo, mente y espíritu y empecé a bajarla poco a poco. Y cada 6-8 semanas pues yo me volví a hacer una analítica, iba al endocrino, me miraba cómo estaba y voilà, mis tiroides milagrosamente pues iban regulándose. ¿Qué pasó? Después de todo eso, después de 1 año y medio en el que yo conseguí dejar la medicación por completo, ¿vale? Pues después de eso yo he ido pasando mis altos y mis bajos. Eso fue justo antes, pues 1 año, sí, 1 año y pico, en el que ya mi marido enfermó muchísimo, en el que me tenía que hacer mucho cargo, con lo cual podéis imaginaros el nivel de estrés que yo tenía con 2 hijos pequeñitos a mi cargo. Por suerte tenía bastante ayuda de la familia, tenía ayuda en casa y todo eso, la verdad que era un regalo poder tener todo eso, porque pasar una enfermedad cuando no tienes ayuda es muy duro. Yo veía a gente con cáncer allí a ir sola, o sea, tuve la suerte, la fortuna y me siento súper bendecida por haber podido acompañar a todas esas visitas, a todos los momentos que él necesitaba, ¿no?, estar ahí. Pero claro, en el 2021 pues mi marido falleció y tuve que lidiar con muchas cosas, volví a pasar un montón de estrés y en estos últimos 4 años pues he estado pasando pues momentos de altos, momentos de bajos, momentos de altos, momentos de bajos. Y el año pasado pues ya fue un momento en el que me dejé porque al final estaba tan obsesionada con construir la vida de mis hijos que me olvidé de mí, me olvidé de cuidarme, me olvidé de hacer deporte o no en la forma en la que debería hacer. Empecé a alimentarme otra vez, pues aunque más o menos me alimentaba bien, pero luego tenía momentos de ansiedad, me daba por comer mierdas que no tenía que comer. Y eso pues al final acaba enfermándote y cada uno tenemos un punto débil. En mi caso eran las tiroides y pues ¿qué pasó? Pues que volvieron a subir y evidentemente pues como consecuencia volví a subir de peso. Entonces siempre he estado lidiando con el tema del peso porque las tiroides tienen esa cosa, esa historia que regulan la energía del metabolismo y todas las hormonas. No lo consideran un órgano vital, pero que sin él, ¿no?, hay muchas funciones que no funcionan bien. Entonces, para muchas como para mí es un órgano vital. Tener un metabolismo lento no ayuda. Yo durante todos estos 10 años en los que yo he empezado todo este desarrollo personal y he estudiado muchas cosas, he probado muchos tipos de dietas, he hecho muchas desintoxicaciones, he hecho ayuno intermitente, y he estudiado sobre ayuno con un gran mentor, o sea, he hecho muchas cosas. Lo más importante no es todo lo que he estudiado, sino todo lo que he aplicado en mí y he visto en mí. Y os digo que al final, ahora mismo, yo desde hace 27 días en este momento, empecé un reto de 90 días en los que iba a cumplir una serie de hábitos, ¿vale? Y entre ellos está la cosa que para mí me ha cambiado la vida en cuanto a mi peso, ¿vale? Y creo que es algo que puede ayudar a todo el mundo. Y eso tan increíble es contar tus macronutrientes. ¿Qué son los macronutrientes, no? Pues son nutrientes, como dice la palabra, macros, o sea, hay macros y hay micros, ¿no?, que son los carbohidratos, las proteínas, proteínas y las grasas, ¿vale? Son los 3 grandes macronutrientes que necesita el cuerpo para que funcione de manera correcta, ¿vale?
Todos sabemos que tenemos el que comer, que no comer, que es saludable, que no es saludable. Todo el mundo sabemos eso, ¿vale? Eso yo creo que hoy en día quien no sabe que comer un procesado es malo, ¿no? Que al final hay que comer lo más cercano a la fuente. Y por ahí hay 100.000 dietas y todas funcionan al principio, pero no acaban de funcionar porque realmente lo que uno tiene que adoptar es un estilo de vida, o sea, unos cambios que perduren en el tiempo y que formen parte de tu vida. O sea, eso ya se llama el estilo de vida. Si tú haces un cambio y no quieres integrarlo, simplemente quieres hacerlo, pues es como cuando vas a una nutricionista, te hace una dieta, ¿vale? Por eso se llama dieta, a mí no me gusta esa palabra. Y entonces es como algo temporal, luego lo dejas y por eso recuperas peso, ¿no? Porque realmente cuando tú vas a que alguien te haga una dieta y te diga lo que tienes que comer, tú no aprendes a comer realmente, o sea, no estás reeducando tu cuerpo, ¿vale? Entonces para mí la clave ha sido contar mis macronutrientes, ¿vale? Si os interesa, ponérmelos en comentarios y os haré un vídeo explicando cómo calcular vuestros macros, ¿vale? Pero es muy sencillo, hay muchísimas aplicaciones, yo uso una en concreto que se llama MyFitnessPal, ¿vale? Donde tú puedes registrar absolutamente todo lo que comes, ¿vale? Y sí, diréis, joder, vaya coñazo, no sé qué, sí, lo entiendo. O sea, yo me resistí durante mucho tiempo cuando empecé a hacer cambios y hacía mucho deporte y no veía realmente los cambios sustanciales, porque al final cada cuerpo es único y diferente, somos todos distintos, o sea, y tenemos un peso distinto, una altura distinta, un tipo de actividad distinto. No es lo mismo que tu trabajo sea estar todo el día sentado en un despacho, a que tú tengas una actividad en la construcción, para que nos entendamos, ¿vale? O sea, la actividad es muy distinta. Y ya no hablo del tipo de deporte o lo que hagas, ¿no? De tu actividad física, incluido tu metabolismo. O sea, hay más cosas aparte que influyen, ¿no? El desgaste que tienes. Entonces, para mí eso ha cambiado totalmente, contar mis macronutrientes, y es lo que decía, os puede parecer un coñazo al principio, pero lo fundamental para mí es que te permite comer lo que quieres dentro de que sea saludable, entiéndeme, no tenéis que hacerlo servir como para comer porquería, ¿vale? Porque al final estáis, si coméis mierdas dentro de vuestras calorías, la única cosa que os va a aportar es enfermedad, ¿vale? O sea, no os va a aportar salud. O sea, que tenéis que comer grasas saludables, aguacate, aceite de oliva, ¿vale? Todo tipo de grasas saludables, proteínas también que sean de buena calidad, ¿vale? Y carbohidratos, o sea, también, pero en menor medida, sobre todo las mujeres a partir de cierta edad, con el tema hormonal, pues es así. Los carbohidratos en exceso y sobre todo los refinados son tremendos, o sea, esos yo ni los consumo básicamente o muy mega esporádicamente, un día que se me antoje algo, pero no los suelo consumir. Te bajan la energía del cuerpo y hacen que te cueste muchísimo más perder peso en este momento, en esta etapa, ¿no? En el que las hormonas están haciendo de las suyas. Entonces, al principio es lo que digo, es un coñazo, tenéis que estar contando y pesando absolutamente todo lo que coméis, pero una vez os acostumbráis, lo más brutal que yo encuentro es que uno aprende a cuál es la cantidad de aguacate que puede comer o cuánto es el pollo. O sea, tú ya llega un momento que tu ojo ya sabe cómo es tu plato ideal para tú estar o bien en déficit calórico, ¿vale? Que es en el proceso en el que estoy yo, de perder grasa para después poder aumentar masa muscular, ¿vale? Por eso también hacemos deporte de fuerza. Y por otro lado, luego pues en una posición de mantenimiento, no es que vais a estar en déficit calórico, pero va a hacer la diferencia brutalmente y eso no es más que una dieta. La ventaja es que vosotros vais a poder comer lo que os gusta, o sea, lo que a vosotros os gusta, dentro de que sea sano, repito, o sea, no mierdas, lo que os gusta y permitiros alguna cosa, aunque al principio os diría que nada de nada, o sea, porque tenéis que coger el hábito y está demostrado científicamente que mínimo dicen que son 21 días, pero bueno, yo te diría que entre 30 y 90 días ya es un hábito instaurado, ¿vale? En el que tú ya ves cómo te sientes y cuando ves esos cambios, o sea, los cambios que he visto en estos 27 días son brutales, pero muy brutales, mucho más que cuando solo comía sano, hacía deporte y seguía todos mis hábitos que vengo haciendo, ¿no? Entonces os lo recomiendo muchísimo, para mí ha sido un cambio. Animaros a probarlo, lo que digo siempre, no os quedéis solo con la información. Yo hago estos vídeos para ayudaros,
para que podáis ir haciendo cambios, pero si no los aplicáis, de nada os va a servir estar aquí viendo mi vídeo si después no aplicáis, ¿vale? O sea, la información es poder, pero siempre que la apliques. Así que nada, espero que os ayude y si lo probáis, me decís y me comentáis.